Hay que decir que el gobierno del presidente Nayib Bukele no regala láminas, está construyendo nuevas viviendas para las comunidades afectadas. El gobierno del presidente Nayib Bukele no repara equipos viejos obsoletos, ni ambulancias viejas en el sistema de salud, compra nuevos equipos, nuevas ambulancias. Y sobre este punto hay que decir algo. Cuando el gobierno del presidente asumió su cargo, en todo el sistema de salud solamente habían 11 ambulancias para hacerle frente a las diferentes adversidades o emergencias. ¿Cómo se iba a responder eficientemente ante las diferentes emergencias, ya sea por lluvias o de otra naturaleza, si solo habían 11 ambulancias funcionando? De inmediato, el gobierno comenzó a equipar a todo el sistema de protección civil, a los hospitales, y hemos visto una respuesta eficiente. La vida se ha estado protegiendo desde el inicio del mandato del gobierno del presidente Nayib Bukele. Los que dicen que el gobierno lleva 3 años y todavía hay algunas obras que no se han hecho. Sobre esto hay que aclararles lo siguiente. Primero, El Salvador tiene una historia de acumulación de pobreza, una historia de acumulación de violencia, de inseguridad, de un modelo de desarrollo injusto, donde gobiernos pasados fueron cómplices, donde los ricos construían sus mansiones en zonas seguras y el pueblo desprotegido, condenado a vivir en zonas de altísimo riesgo. Y esos gobiernos pasados daban los permisos. Hoy estamos viendo las consecuencias. Hoy El Salvador se está reconstruyendo y no es fácil. No va a ser fácil reparar el daño de tantas décadas. Y lo podemos ver en el mapa de pobreza, en el mapa de inseguridad, en el mapa de riesgos. ¿Cuántas comunidades expuestas? Porque no tuvieron ninguna oportunidad en las últimas décadas. Oportunidad de tener vivienda digna. Las personas con menos recursos estuvieron condenadas a vivir en zonas de alto riesgo y por supuesto que cualquier tormenta les va a afectar. Pero este es un problema que se encontró el 1 de junio de 2019 y que paso a paso se va haciendo los cambios que había que hacer. Y me voy a referir, por ejemplo, a los cambios en el sistema público de salud, porque de inmediato comenzaron a criticar el daño que causó el impacto de las lluvias en el techo del Hospital Rosales, que por cierto no expuso a ningún paciente. Ese pequeño daño en el techo, pero hay que decirlo de esta manera, lo que estaba dañado era todo el sistema de salud. Eso es lo que había en gobiernos pasados. Todo el sistema público de salud estaba dañado. Hay quirófanos que nunca se intervinieron desde la fundación de los hospitales. Ya habían dado su vida útil y en esas condiciones recibían a los pacientes. Esa es la realidad. Camas podridas que tenían 50 años de no haberse cambiado. Equipos médicos obsoletos que lo que hacían eran repararlos. Con el gobierno del presidente Nayib Bukele se compran nuevos. ¿Qué tipo de equipos? Máquinas de anestesia nuevas. Saben que había muchas máquinas obsoletas de anestesia que por esa razón la mora quirúrgica aumentaba. ¿Y por qué es importante que el sistema público de salud esté fortalecido frente a este tipo de adversidades? Porque veamos cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a la pandemia. La pandemia misma movió todos los planes de gobierno de todos los países. Pero veamos cuáles son los resultados. Más de 2 años de pandemia, El Salvador es el que mejor ha protegido la vida del pueblo salvadoreño. Y al final del camino lo que importa es cuántas vidas se han logrado salvar. Lo mismo podemos decir en el tema del crimen. ¿Cuántas vidas se están salvando porque esos más de 40,000 criminales anduvieron libres
en épocas pasadas. Y así en general, cuando ponemos en contexto lo que hace el gobierno para salvar las vidas, en la dimensión actual, lo menos que podemos hacer nosotros es contribuir con nuestras responsabilidades para que este estado de emergencia nacional pues tenga todas las herramientas el Estado para seguir protegiendo la vida, porque al final de cuentas eso es lo que importa. Reconstruir El Salvador llevará muchísimo tiempo.